A ver, desde cómo agrupar a los empleados con el mejor rendimiento hasta la idea que parece de locos de que existen infinitos de distintos tamaños. Hoy vamos a hacer un repaso por esos conceptos matemáticos que son el verdadero motor de la ciencia de datos y la probabilidad. Tenerlos claros es fundamental, y vamos a ver exactamente por qué. Miren, nuestro recorrido va a tener 4 paradas. Vamos a arrancar con lo más básico, cómo agrupar cosas. Después, a esa idea le vamos a meter orden y límites. Luego, nos vamos a lanzar a sumar una infinidad de términos. Y para cerrar con broche de oro, vamos a explorar esta idea increíble de que no todos los infinitos son iguales. Muy bien, empecemos. Vamos a arrancar con la pieza del Lego fundamental de todas las matemáticas, el conjunto. Un conjunto es, en esencia, un grupo de cosas. Así de simple. Pero ojo, no hay que subestimar esta idea tan sencilla. La magia está en cómo definimos y trabajamos con estos grupos, sin importar si tienen letras, números o, como vamos a ver, incluso otros conjuntos dentro. Ok, aquí vemos varias maneras de armar un conjunto. La más directa es, listando sus elementos, como se ve ahí, A, B, C, D. Pero otra forma mucho más potente es poner una regla. Por ejemplo, el conjunto de todos los empleados cuya evaluación de desempeño fue mayor a 4.5. Y esto nos lleva a un par de ideas clave que vemos en el diagrama. El conjunto universal, omega, que es como nuestro campo de juego, digamos todos los empleados de la empresa. Y en el otro extremo, el conjunto vacío, que no tiene nada. Todo lo que nos interesa pasa dentro de ese universo. ¿Y ahora qué hacemos con los conjuntos? Pues jugar con ellos. Los podemos combinar. La unión es como echar todo en una misma bolsa. Juntamos todos los elementos de varios conjuntos. La intersección, en cambio, es más quisquillosa. Solo nos da los elementos que los conjuntos comparten, justo esa área que se solapa en el diagrama. Y aquí es donde la cosa se pone buena. El diagrama de la izquierda nos muestra todo lo que está fuera de esa partecita donde S y T se cruzan. Ahora, pensemos en esto de otra manera. ¿Qué pasaría si primero tomamos todo lo que no está en S y lo juntamos con todo lo que no está en T? Pues, increíblemente, nos da exactamente la misma área. Esta relación tan elegante es una de las famosas leyes de De Morgan. Así que aquí está la idea central. Negar una intersección es lo mismo que unir las negaciones por separado. Y funciona al revés también. Negar una unión es igual a la intersección de las negaciones. Esta simetría, esta dualidad, es súper poderosa porque nos deja simplificar problemas que parecen complicados, transformando una operación en su opuesta. Perfecto. Ya sabemos cómo agrupar elementos. Pero, ¿qué pasa cuando el orden importa? Pensemos, por ejemplo, en el historial de salarios de una persona a lo largo de los años. Esa pregunta nos lleva de los conjuntos derechito al concepto de sucesiones. Entonces, ¿qué es exactamente una sucesión? Pues, muy fácil, una lista ordenada de cosas. Si nos ponemos un poco más formales, es una función que a cada número natural, el 1, el 2, el 3, le asigna un elemento. Y es justo ese orden el que nos permite hacernos la pregunta clave. ¿Esta lista, hacia dónde va? Y aquí llegamos a la definición formal de un límite, que es una idea muy bonita. Pensemos en el límite A como si fuera un blanco. La pregunta es, ¿la sucesión de verdad le atina a ese blanco? Para saberlo, dibujamos una especie de banda de tolerancia alrededor de A, tan pequeña como se nos ocurra. Si la sucesión de verdad tiene a A como límite, entonces a partir de cierto punto, todos los elementos que siguen tienen que caer dentro de esa banda. Y muy importante, quedarse ahí para siempre. No importa qué tan angosta hagamos la banda, la sucesión siempre termina entrando. ¿Y cómo sabemos si una sucesión converge sin tener que calcular el límite exacto? Bueno, hay 2 trucos muy útiles. El primero, si una sucesión siempre va para arriba pero nunca pasa de cierto valor, como el salario de alguien que aumenta cada año pero tiene un tope, está obligada a converger. Y la otra idea, que se conoce como el teorema del sándwich, es que si logramos atrapar nuestra sucesión entre otras 2 que van al mismo sitio, a la nuestra no le queda más remedio que ir para allá también. Bien, ya ordenamos elementos, pero ¿qué pasa si se nos ocurre sumar un número infinito de ellos?
Esto nos mete de lleno en el mundo fascinante y a veces medio tramposo de las series infinitas. Para poder sumar una infinidad de términos, lo que hacemos es crear una nueva sucesión, la de las sumas parciales. O sea, primero tomamos el primer término, luego sumamos los dos primeros, después los tres primeros, y así vamos armando una nueva lista, pero de sumas. Si esta lista de sumas se acerca a un valor fijo, a un límite, entonces decimos que la serie infinita converge a ese valor. Pero aquí es donde hay que andar con cuidado. Si todos los términos que sumamos son positivos, no hay drama. La suma o converge a un número o se dispara al infinito. Pero cuando empecemos a mezclar términos positivos y negativos, pueden pasar cosas muy raras. El límite podría no existir, o peor todavía, el resultado podría cambiar según el orden en que sumemos. La única forma de estar seguros de que el orden no importa es si la suma de los valores absolutos de los términos es finita. De todas las series que existen, la geométrica es probablemente la reina. Es simplemente la suma de las potencias de un número, alfa. Y tiene una propiedad increíble. Siempre que el valor absoluto de ese alfa sea menor que 1, la suma infinita converge a un resultado súper simple, 1 dividido entre 1 menos alfa. Esta fórmula es como una navaja suiza que aparece en todos lados, en matemáticas, en finanzas, por ejemplo, para calcular el valor presente de flujos de dinero a futuro. Y esta tabla es la ilustración perfecta de la paradoja. Fíjense bien, si sumamos primero cada columna y luego los totales, el resultado final es 1. Pero ¿qué pasa si cambiamos el orden? Si sumamos primero cada fila, el resultado es 0. Son los mismos números, pero nos dan dos resultados totalmente distintos. ¿Y por qué pasa esto? Porque esta serie no cumple esa condición de convergencia absoluta que mencionamos. Es la prueba definitiva de por qué esa regla es tan, pero tan importante. Y ahora cerramos el círculo, volvemos a los conjuntos, pero ahora con todas estas herramientas nuevas. Y nos hacemos una pregunta bien profunda. ¿Son todos los conjuntos infinitos del mismo tamaño? La respuesta, y esto es lo increíble, es que no. Resulta que hay por lo menos dos tipos de infinito. Un conjunto es contable si podemos, al menos en teoría, ponerle una etiqueta a cada uno de sus elementos con un número entero. Este es el primero, este el segundo, y así sin dejar ninguno fuera. Los números enteros y, sorpresivamente, los números racionales son contables. Pero luego están los no contables, que son tan increíblemente densos que es imposible hacer esa lista. Son otro nivel de infinito. Para demostrar que los números reales son no contables, vamos a usar el famosísimo argumento de la diagonal de Cantor. Es una prueba por contradicción, así que empezamos con una suposición bastante atrevida. Vamos a imaginar que sí es posible, que podemos hacer una lista que contenga todos y cada uno de los números reales que existen entre 0 y 1. Muy bien, esta sería nuestra lista imaginaria. Ahí está el primer número, el segundo, el tercero, y así seguiríamos, supuestamente, hasta tenerlos absolutamente todos, cada uno con sus infinitos decimales. Y ahora viene el truco, que es una genialidad. Vamos a construir un número nuevo. Para su primer dígito decimal, vamos a elegir uno que sea diferente al primer dígito del primer número de la lista. Para su segundo dígito, uno diferente al segundo dígito del segundo número. Y así vamos bajando por toda la diagonal, asegurándonos de que nuestro nuevo número sea diferente en cada posición. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Este número que acabamos de inventar está en algún lugar de nuestra supuesta lista completa? Y la respuesta es un no rotundo. No puede ser el primer número de la lista porque lo hicimos diferente en el primer decimal. No puede ser el segundo porque es diferente en el segundo decimal. No puede ser ningún número de la lista. Acabamos de construir un número real que no estaba en nuestra lista completa. ¿Qué significa eso? Que nuestra suposición inicial era incorrecta. La lista nunca estuvo completa. Y de hecho, es imposible crear una. Los números reales son no contables. ¿Y por qué nos debería importar esta distinción tan abstracta en un campo como la ciencia de datos para recursos humanos? Bueno, porque es la base de todo. Si queremos modelar cuántos empleados podrían renunciar el próximo trimestre, estamos lidiando con números que podemos contar.
0, 1, 2, 3. Eso es un problema discreto, contable. Pero si lo que queremos es modelar el rendimiento de un empleado en una escala continua o el tiempo que va a estar en la empresa, ya estamos en el terreno de los números reales, un conjunto no contable. Y para eso necesitamos modelos continuos. Elegir el modelo equivocado por no entender esta diferencia puede llevarnos a predicciones malísimas y a tomar malas decisiones. Al final, todo se reduce a saber si el infinito que tenemos enfrente se puede contar o no.